Metodología no es sinónimo de diseño de investigación, ¿no? Metodología es como decir todas las herramientas que tenemos disponibles, ¿no? La metodología de investigación entonces agrupa todas las formas de poder hacer investigación bajo el método científico y que pueden ser sumamente variables, ¿no? Y el diseño específicamente vendría a ser una de esas herramientas. Cada diseño es una herramienta que vamos a tomar, ¿no? Metodología, ustedes podrían pensar en la metodología como todas las formas de transporte que existen, ¿no? Puede haber, uno se puede transportar en un helicóptero, en una moto, en un bus. El diseño específicamente sería una de esas herramientas, ¿no? Una lancha, por así decirlo, ¿no? Específicamente sería una de esas herramientas. Entonces, la competencia que queremos, sobre todo, abarcar el día de hoy es una cosa que complica tanto la investigación de los estudiantes. ¿Por qué uno se complica tanto? Es porque a veces no queremos o no sabemos diferenciar que existen múltiples clasificaciones, ¿no? Existen tantas clasificaciones como libros podría haber de metodología. Naturalmente, muchos coinciden, hay autores más prestigiosos que otros, hay consensos que se han llegado a desarrollar, ¿no? Pero ustedes deben estar preparados para ver que la clasificación que hoy día mencionemos puede tener algunas diferencias con otras clasificaciones que ustedes se vean en otros libros. Naturalmente nosotros tenemos que dar preferencia a lo que digan los libros de epidemiología y para el momento del examen sí yo les sugeriría que se centren en lo que estamos haciendo en la clase. Puede haber muy pequeñas diferencias con otros libros de texto, pero siempre se ha intentado centrarse en lo que dicen la gran mayoría de los textos aceptados. Respecto de esto, viene la duda existencial tan grande de los alumnos, ¿no? Que dicen, mi estudio, estoy dudando si será un estudio con intervención, analítico, o será prospectivo, o será longitudinal. Estoy dudando entre esas cuatro. ¿Cuál de esas cuatro será? Estoy dudando si mi estudio es entonces con intervención, prospectivo, analítico. Es esa mi duda, ¿no? Y verdaderamente nuestro estudio puede ser muchas cosas a la vez, todo depende de la clasificación. Nuestro estudio sin ningún problema puede ser un estudio con intervención longitudinal, prospectivo y a la vez también puede ser analítico. Cada una de estas clasificaciones es válida, ¿no? Es como, digamos, la clasificación de los antibióticos y un mismo antibiótico puede ser de amplio espectro. Como podría ser la citromicina, es de amplio espectro y al mismo tiempo es un macrólido y entonces puede estar en más de una clasificación y no hay ningún problema, ¿no? Y nosotros tenemos que estar listos para esto, ¿no? Algunas clasificaciones son, por decir, por el color, otras son por la forma y definitivamente puede ser compatible sin ningún problema. Muy bien, entonces una forma de una de las tantas guías de tesis que existe menciona como metodología que en la sección de método nosotros coloquemos si es inductivo, deductivo, hipotético, deductivo, analítico, entre otros. El enfoque es cuantitativo. Ustedes deben dar la prioridad a lo que diga la guía para el desarrollo de las tesis universitarias de su facultad o si no, la normativa de grados y títulos de su universidad. Y si no existiera una guía para las tesis, pueden orientarse de lo que dicen la mayoría de los libros y guías, como puede ser esta que está aquí, ¿no? Y cuando llegamos a la palabra método, a la palabra tipo, a la palabra nivel, alcance, ustedes van a ver que algunos autores utilizan la palabra nivel para algunas cosas, la palabra tipo para unas cosas diferentes a lo que utilizan otros autores, ¿no? Entonces, estas palabras son de a veces un significado un poco incierto, pero la palabra enfoque me gusta mucho, porque cuando ustedes escuchan la palabra enfoque o perspectiva, incluso el libro de Hernández, que es para ciencias sociales, dice que enfoque o perspectiva es siempre lo mismo. Si alguien, ustedes están exponiendo y están vestidos con su terno y ya, como dicen, ya han matado los cuyes, ya todo está listo, ya el local está reservado para graduarse. Y uno dice, ¿cuál es el enfoque de su investigación? Le pregunta uno de los jurados más fastidiosos y de repente dicen, el enfoque de mi investigación es aplicado, el enfoque de mi investigación es dentro de la traumatología. Es una respuesta completamente errada, ¿no? Es una respuesta completamente equivocada, ¿no? El enfoque solamente puede ser cuantitativo, cualitativo o las combinaciones de eso, ¿no? Que se llama cuantitativo, cualitativo, cualitativo, cuantitativo o mixto, ¿no? Le dicen, ¿no? La combinación de dos etapas, ¿no? Una fase será cuantitativa y la otra será cualitativa. Entonces, enfoque o perspectiva solamente puede tener estas respuestas, solamente pueden responder. Si yo les pregunto en algún momento cuál es el enfoque de un determinado estudio, la respuesta solamente puede ser cuantitativo, cualitativo o mixto.
En tipo de investigación, lo que generalmente se maneja es básica o aplicada. Y ahora me gustaría que ustedes me digan, en ciencias de la salud, en lo que ustedes han visto de sus compañeros que ya se han graduado y la gran mayoría de tesis del Perú, ¿son básicas o aplicadas? Respondan por la barra del chat, todos responden. Si quieren, responden B o A. B de básica o A de aplicada. La mayoría de investigaciones. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es básica o es aplicada? Muy bien, nosotros estamos tentados a pensar que es investigación aplicada, ¿no? Y que la gran mayoría son de investigación aplicada, investigación que directamente se pudiera utilizar. Pero se dice de que la investigación es generalmente básica, a menos de que estemos 100% seguros de que se puede aplicar, ¿no? Entonces, a veces se exagera y se dice que una investigación es aplicada cuando todavía solamente busca el llenar un vacío en el conocimiento. Si solamente nosotros queremos llenar un vacío en el conocimiento y no llegamos directamente a aplicar, no coloquemos aplicada, ¿no? La gran mayoría de tesis se dicen, ¿no? Que son aplicadas, el investigador dice, relata que es aplicada, pero no siempre cae verdaderamente en lo aplicado, ¿no? A veces es solamente investigación básica, ¿no? Por ejemplo, un estudio de conocimientos, actitudes y prácticas ¿es básica o aplicada? Entonces ustedes me van a decir, ¿no? Los famosos estudios CAP del inglés, ¿no? Knowledge, Attitudes and Practices. O en español, ¿no? Conocimientos, actitudes y prácticas. Sobre cualquier tema, ¿no? Sobre cualquier tema. ¿Será básica o aplicada? Y responden ustedes. Los estudios CAP, conocimientos, actitudes y prácticas, ¿será investigación básica o será aplicada? Este ejemplo está muy fácil. Respondan, respondan todos, todos tienen que responder, todos tienen que responder, todos respondan, todos respondan. Aquí sí está bien claro, están cometiendo un error, me parece que no ha quedado todavía muy claro. Esto sí es investigación aplicada. ¿Y por qué sería aplicada? ¿Cuál de los componentes hace que estos conocimientos, actitudes y prácticas, estos estudios que ustedes han visto, que algunos de sus compañeros de repente ya están planeando, se convierten en aplicada? Y si el componente de prácticas, en el componente de prácticas nos dice qué hacen las personas, ¿no? Conocimientos, actitudes y prácticas sobre suturas de hernias, herniorrafias, así como se manejan las hernias en cirugía, cómo se manejan las hernias de pared abdominal, conocimientos, actitudes y prácticas de cómo los residentes de cirugía manejan las hernias de pared abdominal. Por el componente de prácticas es netamente aplicada, no hay lugar a dudas, porque si yo dijera conocimientos, actitudes, solamente estaría yo llenando un vacío en el conocimiento, ¿no? Solamente estaría yo aprendiendo qué es lo que conocen, qué es lo que saben, cómo actúan. Pero el componente de prácticas hace que estos estudios sean netamente investigación aplicada. Si de repente lo tomaron como básica, primera alternativa y aplicada segunda alternativa, me comprendería un poco más sus respuestas. Pero me gustaría que quede claro, ¿no? Entonces, cuando directamente se va a utilizar el conocimiento, va a ser investigación aplicada. Otra pregunta para estar seguros de que sí se puede utilizar un ensayo clínico de medicamentos, un ensayo clínico, básica o aplicada. Digan ustedes, ¿qué tipo de investigación es un ensayo clínico? ¿Básica o aplicada? Eso está más fácil. Respondan, respondan, respondan todos. Es aplicada, ¿no? Y directamente el laboratorio quiere conseguir un medicamento que directamente se va a utilizar en la salud de las personas, ¿no? Para mejorar su salud, para evitar el deterioro. Entonces allí sí tenemos la seguridad, ¿no? Tenemos la seguridad. En los estudios de conocimientos, actitudes y prácticas, la parte de prácticas hace que se conviertan en investigación aplicada. Entonces aquí no vuelvan a cometer ese error. Si ustedes no llegan a utilizar directamente el conocimiento, no va a ser investigación aplicada, ¿no? Por ejemplo, si yo les digo un estudio de calidad de atención, calidad de atención de un centro privado de fisioterapia, investigación básica o aplicada, ¿qué dicen ustedes?
calidad de atención de un centro privado de fisioterapia. Las famosas encuestas CERPUAL. Le hacen una encuesta de calidad. ¿Para qué se hacen las encuestas de calidad? ¿Básica o aplicada? La encuesta de calidad no se hace solamente, no se quieren quedar solamente con el conocimiento de saber si la calidad es buena o mala. Directamente ese conocimiento lo van a utilizar, ¿no? Lo van a utilizar para mejorar la calidad, ¿no? Entonces todas las encuestas de calidad llegan al nivel aplicado. Y otra cosa que también yo quiero que aprendan en la clase de hoy, que cuando ustedes ven estos niveles son como una escalerita, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean estos niveles y estén seguros de que están en el nivel superior, entonces ya en ese nivel superior nosotros nos quedamos, ¿no? Y se sobreentiende de que ese nivel superior es lo más importante. Es como cuando a alguien le preguntan, ¿hasta qué nivel educativo usted ha estudiado? Nadie dice, yo he estudiado inicial, más primaria, más secundaria, más superior. Nadie nos contesta así, ¿no? Solamente contestan el nivel más alto al donde han podido llegar, ¿no? Solamente dicen superior técnica, secundaria, solamente dicen el nivel más alto, ¿no? Nadie dice primaria más secundaria. Entonces, lo mismo es para metodología, lo mismo es para metodología. Si aplicada es un nivel superior, muchas veces considerado así superior, a pesar de que deberían tratarse como lo mismo, porque hacer investigación básica es sumamente complicado, ¿no? Requiere muchas veces un manejo de laboratorio bastante grande, ¿no? Entonces, si ustedes consideran que la investigación ha llegado hasta aplicada, ya no duden, ¿no? Si están dudando entre las dos, yo pienso que tiene un componente básico y también pienso que tiene un componente aplicado, como ese ejemplo de conocimientos, actitudes y prácticas. Pienso que tiene algo de básico y pienso que tiene algo de aplicada. ¿Por cuál voy a marcar? ¿Hasta qué nivel se ha llegado? Hasta lo más alto diré aplicada, ¿no? Diré aplicada. Y esto se va a cumplir sobre todo para la parte de niveles, ¿no? En niveles es donde más se entiende. Estos son la mayoría de niveles que la gran mayoría de textos y que al desarrollar una tesis, sobre todo en Perú, se manejan, ¿no? Exploratorio, descriptivo, correlacional, explicativo, comparativo, y vamos a ver a qué se refieren, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero ver niveles de investigación, ¿no? Y niveles de investigación. Yo quiero estudiar de repente la diabetes tipo uno, ¿no? Y digo, no, la diabetes tipo uno sí existe en el Perú, de repente los casos en el interior del país no son muchos, pero sí existen muchos casos de diabetes mellitus tipo uno y ustedes conocerán incluso otros tipos de diabetes, ¿no? A ver, me gustaría que alguno de ustedes nos diga, aparte de la diabetes tipo uno y de la diabetes tipo 2, escriban en la barra del chat algún otro tipo de diabetes que conocen, algún otro tipo de diabetes que conocen. Gestacional, excelente, excelente. Otras respuestas, gestacional. Alguien está mencionando tipo 5 probablemente por las diabetes monogénicas. Insípida alguien menciona, pero ya no sería una mellitus, ¿no? Ya no sería mellitus. Ya no, no estaría relacionada, no sería como la gestacional. La insípida va por otro lado. En cambio, las monogénicas sí existen, ¿no? La tipo Mori, la tipo LADA, ¿no? Las escribo por si acaso en la barra del chat. Son nuevos tipos de diabetes muy interesantes que están saliendo. Entonces, si queremos estudiar la diabetes tipo uno, y quiero decir, en el interior de nuestro país también existe diabetes tipo uno y no se ha estudiado. Y de repente voy a la selva de nuestro país. Dicen por ahí, a grandes rasgos, dicen que es más frecuente la diabetes en los climas cálidos, ¿no? Entonces es muy probable de que tanto en la costa como en la selva del país haya una incidencia elevada de diabetes que no se ha reconocido. Y entonces, sí, excelente, excelente el aporte de su compañero. Entonces, la primera exploración, el primer acercamiento que yo tenga a esta diabetes tipo uno y veo de repente que en alguna comunidad amazónica, en alguna provincia de la Amazonía peruana, se presentan algunos casos de diabetes mellitus tipo uno y yo digo, la primera aproximación, casos de diabetes mellitus tipo 1 en el departamento de Amazonas, en esta localidad. Entonces, sería la primera identificación de que existe, ¿no? De que existe esta patología. Y probablemente esto sea un estudio que sea solamente una carta al editor muy sencillo, ¿no? Pero luego este estudio va a ser la semilla de lo que va a venir después, ¿no? Luego viene el estudio descriptivo y ahí yo ya puedo decir, ¿no? Calculo la cantidad total de personas que están en riesgo de esto y veo los casos nuevos más los casos antiguos, ¿no? La prevalencia. Y entonces ahí yo digo, la prevalencia de diabetes mellitus tipo uno será uno en 10.000 o de repente 2 en 10.000 o en 100.000, no siendo una enfermedad tan rara, ¿no? Y entonces yo la calculo, ¿no? Y esto ya sería el siguiente nivel, ¿no? Y aquí yo ya estoy subiendo, ¿no? Luego de eso yo puedo ver, y hasta ahora yo había manejado solamente una variable, ¿no? Casos de diabetes. Si tiene diabetes, no tiene diabetes tipo uno.
y luego llego factores de riesgo para la diabetes tipo uno. Y de repente aquí yo comienzo a ver, ¿y por qué hay un poco más de diabetes tipo uno en esta localidad? De repente hay un poco de consanguinidad, de repente como es una comunidad pequeña, las familias se emparentan entre sí un poco más frecuentemente, o de repente hay algún contaminante en el ambiente, de repente hay algo así que irrita el páncreas, de repente algún tóxico, alguna noxa. También se habla por ahí, o sea, de algunos agentes infecciosos, o sea, que no es que sea una enfermedad infecciosa para nada, ¿no? No es enfermedad infecciosa, pero por ahí se habla de que de repente alguna infección a temprana edad podría ser de que más adelante se desarrolle, ¿no? Entonces puedo decir, a ver, le sacaré su serología TORCH de repente para ver si han tenido alguna infección por rubiola, alguna cosa, cualquier infección que de repente a futuro les condicione que este estado inflamatorio les lleve a la diabetes tipo uno. Entonces yo ya estoy buscando y comienzo a armar parejas, ¿no? Armar una variable con otra variable, a juntarlas, ¿no? El factor de riesgo es la posible causa para lo que sería un posible efecto que sería la diabetes, ¿no? Explicativo, ¿no? Y luego yo digo así, cuáles serán verdaderamente las causas de la diabetes, ¿no? Y aquí yo ya estoy seguro, ¿no? Cuando yo digo relacional solamente, yo solamente estoy mencionando cuáles vendrían a ser una variable que viene junto con otra variable, están acompañadas sobre todo en el estadio relacional. Pero cuando yo hablo de causas y yo las defino de ese modo, entonces yo tengo mucha más información para poder decir que una variable A produce una determinada variable B, ¿no? Y entonces este nivel explicativo ya se hace con otro tipo de diseños. El relacional se podría hacer con diseños que solamente evalúen todas las variables en un solo tiempo, en un solo momento, porque de ese modo uno podría ver que vienen juntas, ¿no? De repente yo me doy cuenta en una sola evaluación que parece una encuesta, yo me doy cuenta que todos los que tienen esta diabetes mellitus tipo uno son menores de edad. Ya entonces yo voy viendo, ¿no? Que probablemente es una causa genética la que está detrás y solamente yo veo eso. De repente yo veo todos los que tienen esta patología, tienen desnutrición o han tenido desnutrición antes. Por ahora yo no puedo decir de que sea netamente la causa, porque la diabetes también puede generar desnutrición, entonces podría ser causa y también podría ser consecuencia. Que por la desnutrición, por algún motivo que todavía yo no sé, hayan llegado a una diabetes tipo uno, pero también podría ser que por la diabetes tipo uno se hayan vuelto pacientitos desnutridos, entonces yo no sé cuál era la causa y la consecuencia, entonces yo podría decir factor relacional, factor relacional. Explicativo cuando yo hablo de las causas, ¿no? De las causas y estoy 100% seguro de que un determinado factor puede dar origen a otro, ¿no? Predictivo, más adelante yo puedo decir, ¿y cuál será el pronóstico de estas diabetes mellitus tipo uno? ¿Se complicarán? ¿Llegarán a ser sus complicaciones crónicas, macrovasculares, microvasculares? ¿Llegarán a ser complicaciones como cetoacidosis diabética en algunos casos o síndrome hiperosmolar? Quienes conocen al detalle esta patología saben, ¿no? Cuáles sí pueden hacer, cuáles no pueden hacer, ¿no? Y luego a nivel aplicativo yo podré ver, ¿no? ¿Cuál será el tratamiento que les puedo dar a estos pacientes? ¿Será diferente del tratamiento de diabetes mellitus tipo 2? Definitivamente sí hay diferencias, ¿no? Y entonces así yo voy subiendo, ¿no? Yo voy subiendo. Generalmente nos hemos acostumbrado en salud a que los factores de riesgo, cuando yo comienzo a colocar factores de riesgo, y esto sí sería una modificación, generalmente yo ya estoy entrando en lo explicativo, ¿no? Generalmente se han acostumbrado muchos jurados a decir eso, ¿no? Desde que yo coloco factores de riesgo ya lo hacen parecer como causas, ¿no? Y generalmente cuando yo quiero hacer la diferencia de que solamente me quiero quedar en lo relacional, digo factores asociados, ¿no? Factores asociados. Entonces yo creo que esa diferencia ustedes también la podrían mantener porque es como la mayoría de jurados trabaja, ¿no? Entonces pueden decir ustedes factores asociados y factores de riesgo. Y cuando ustedes digan factores asociados será solamente a nivel relacional y cuando digan factores de riesgo la gran mayoría de jurados lo va a tomar como a nivel explicativo, ¿no? Y desde ya yo le digo, ¿no? ¿Y qué pasaría si yo hago un estudio predictivo? Este estudio predictivo tendrá un componente descriptivo, un estudio que llega al nivel predictivo, o sea, por ejemplo, un estudio, estudios de sobrevivencia. Quiero ver hasta dónde van a vivir aproximadamente las personas que tienen diabetes mellitus tipo uno. ¿Tendrá un componente descriptivo también un estudio predictivo? Responden ustedes en la barra del chat. Quiero hacer un estudio que llega al nivel predictivo, que quiere buscar, ¿no? Hace modelamientos o de repente quiere ver la supervivencia a largo plazo de estas personas que tenían diabetes mellitus tipo 1. ¿Tiene componente descriptivo o no tiene componente descriptivo? Responden ustedes por la barra del chat.
Si tiene o no tiene. ¿Tiene algo de descriptivo? Respondan ustedes, respondan ustedes. ¿Sí o no? Definitivamente sí tiene, sí tiene. Y entonces a veces los alumnos dicen, yo quiero llegar al nivel predictivo, pero entonces tendré que hacer un cuadro que tenga la descripción de mi población, que tenga sus promedios de edad, que tenga sus niveles socioeconómicos, que tenga la distribución por sexos. Si lo hago, si lo pongo, mi estudio deja de ser predictivo. Para nada, no deja de ser predictivo, sino que el componente descriptivo está presente y puede estar presente y aún así yo puedo llegar al nivel predictivo. Pero si me preguntan, ¿es predictivo o es descriptivo su estudio? ¿Qué les responderé? Para un estudio de supervivencia, que quiero ver hasta dónde sobreviven los pacientitos con diabetes mellitus tipo 1. ¿Tiene componente descriptivo mi estudio? ¿Hay relaciones entre las variables? ¿Qué les voy a responder? ¿Cuál es el nivel de su estudio? ¿Qué les respondo? ¿Es predictivo? ¿Es explicativo? ¿Es relacional? ¿Es descriptivo? ¿Es exploratorio? ¿Qué les respondería si alguien me pregunta? Solamente respondo el más alto, solamente respondo el nivel educativo más alto al que he llegado, ¿no? Me preguntan hasta qué grado has estudiado, ¿no? Entonces diré, he estudiado, en mi caso, hasta maestría, les dirán, ¿no? Nadie le va a decir pregrado, más posgrado, diplomado, maestría, solamente el nivel más alto es el más importante, ¿no? Entonces, así se manejan estos niveles de investigación, así se manejan estos niveles de investigación. Y ahora yo les pregunto, ¿cuál de estos niveles sería el más importante? ¿Cuál de estos niveles sería el más importante? ¿Hay algún nivel que sea mejor que otro? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen? ¿Hay algún nivel que sea mejor que otro? ¿Habrá algún nivel más importante que otro? En realidad todos los niveles son importantes en investigación, ¿no? Si no se hubiera hecho la primera carta al editor que decía, en esta comunidad amazónica hay una gran cantidad de casos de diabetes mellitus tipo 1, entonces nadie hubiera luego hecho un estudio de prevalencia, luego no hubieran hecho estudios de factores asociados, no hubieran hecho estudios de factores de riesgo o causas, no se hubiera hecho nada de lo demás, ¿no? Entonces, todos los niveles son importantes, todos los niveles son importantes. Algunos dicen que esto debería tener una forma como de un camino, ¿no? Más que de una pirámide, ¿no? Más que de una pirámide. Todos los niveles son importantes. Entonces, nos quedamos con que la metodología de la investigación es entonces todas las herramientas que nosotros vamos a utilizar, todos los métodos, los criterios estandarizados que permiten comunicar, ¿no? La investigación y hacer que nos podamos entender. Es todo el idioma de la ciencia, la metodología de investigación. Y el diseño va a ser específicamente el modelo que nosotros vamos a tomar, el modelo general que vamos a tomar de todas las herramientas que tiene la metodología de la investigación para poder nosotros presentar específicamente lo que nosotros queremos hacer. ¿Qué modelos conocen ustedes? Hay tantos modelos, los modelos más famosos que hay, ¿no? Casos y controles, cohorte, estudios de prevalencia, estudios pre-post, todos esos son modelos, son solamente diseños, ¿no? Son solamente diseños, pero están dentro de una metodología, están dentro de una metodología. ¿Cómo se clasifican entonces los estudios de investigación? La primera clasificación vendría a ser una clasificación por el enfoque, ¿no? Este vendría a ser el primer filtro, ¿no? Ustedes han visto muchas veces los algoritmos de tratamiento, algoritmos de diagnóstico, que a partir de una pregunta se toma dos caminos, ¿no? Dos caminos, dependiendo de si la respuesta es sí o la respuesta es no. Entonces aquí nosotros tomaremos también para poder clasificar la primera pregunta, la más importante, es cuál es el enfoque de la investigación, ¿no? Si el enfoque es cualitativo o cuantitativo. Enfoque o perspectiva, esos sí son sinónimos, enfoque o perspectiva, pero no podemos intercambiarlos por otras palabras. Entonces, cualitativo o cuantitativo o mixto. Y ahora yo les tengo que preguntar, ¿cuál de estos dos enfoques es más importante, el cualitativo o el cuantitativo? Y respondan ustedes, respondan por la barra del chat. ¿El cualitativo o el cuantitativo? ¿Cuál de los dos es más importante? Sigan respondiendo, sigan respondiendo. Todos respondan lo que les parezca, cuál de los dos es el más importante. Sí, definitivamente los dos son sumamente importantes, los dos son altamente importantes. De repente en ciencias de la salud estamos más acostumbrados a utilizar el enfoque cuantitativo, no tiene nada de malo. Si ustedes están más familiarizados con el enfoque cuantitativo y quieren hacer su tesis en enfoque cuantitativo, no tiene nada de malo, ¿no? Pero yo sí he visto en otras universidades que se han hecho estudios que tenían un componente cuantitativo y un componente cualitativo, y entonces se comenzaban a llamar mixtas.
se comenzaban a llamar mixtas cuando tenían una fase que era cualitativa y una fase que era cuantitativa. Los dos enfoques son importantes. En ciencias de la salud utilizamos más lo cuantitativo, lo que está relacionado a la estadística, pero eso no significa de que sea lo más utilizado en la ciencia ni en general, ¿no? Porque verdaderamente en las ciencias sociales se investiga bastante también, ¿no? Y las ciencias sociales son muchas, las ciencias sociales, ¿no? La psicología puede utilizar métodos cualitativos, pero también las ciencias administrativas, la economía también puede utilizar por momentos métodos cualitativos, la antropología, la filosofía pueden utilizar métodos cualitativos, ¿no? La sociología en general. Y estos métodos cualitativos son también bastante usados, son bastante usados. Es más, cuando ustedes ven casi todos los productos que salen por televisión, todos han tenido un pequeño estudio que se llama el focus group, ¿no? Para que salgan a la venta han tenido un grupo focal, ¿no? Ahora hasta las películas, ¿no? Hasta las películas tienen una sesión sesiones donde revisan así y ven cómo reacciona el público ante la exhibición de una película antes de que la suelten, ¿no? Y es como un grupo focal, ¿no? Y ven cómo reacciona una pequeña cantidad del público para luego ver si modifican algo en la película, ¿no? Ha entrado en todo la investigación, no solamente cuantitativa, sino también cualitativa, ¿no? Entonces, estos famosos focus group es una característica, una técnica que se utiliza mucho en el enfoque cualitativo, en el enfoque cualitativo. El enfoque cualitativo no se centra en el uso de la estadística. Puede mencionar brevemente la estadística, ¿no? En un focus group, que es una pequeña reunión donde yo hago una entrevista grupal, una entrevista sumamente libre, donde yo comienzo a grabar a las personas, ¿no? Yo comienzo a preguntarles, vamos a hablar sobre la aceptación de la vacuna del VPH en niños varones. Y quiero conversar con padres, quiero conversar también con las madres y en los grupos focales se busca de que sea bien homogéneo, ¿no? Entonces yo armo un grupo focal donde solamente están los padres de los niños, otro grupo focal donde solamente están madres de los niños y son pequeños grupitos, ¿no? Que se arman y se hacen unas entrevistas donde se graba y lo más interesante de donde se saca la información es de las palabras que utilizan, ¿no? Porque se comienzan a contar las palabras, pero no con la intención estadística, ¿no? De ver promedios, ni medianas, ni modas, ni nada de eso, ¿no? Sino solamente para poder hacer relaciones entre las palabras, ¿no? Y ver, estas palabras están relacionadas a estos sentimientos, estas palabras están relacionadas a cierta conducta positiva, conductas negativas. Entonces es muy interesante lo que se hace aquí y verdaderamente han aportado mucho, ¿no? Han aportado mucho. A veces da un poco de pena que al enfoque cualitativo se le deja mucho de lado, ¿no? Porque se dice que el enfoque cuantitativo es bastante sólido, da información que nadie puede tener ningún motivo para dudar en ningún momento, pero el enfoque cualitativo llevado a cabo correctamente aporta mucha información, ¿no? En la década más o menos de inicios de los 90 en el Perú estaba mejorando su situación económica y entonces se comenzó a ver, ¿y por qué en el Perú tenemos ese problema tan terrible de la tuberculosis, ¿no? ¿Por qué tenemos ese problema tan trágico de la tuberculosis? ¿Por qué somos una potencia en TBC, multidrogo resistente, XDR, a pesar de que nuestra situación económica no es tan mala, ¿no? Y nos comparamos con países vecinos que a veces tienen un PIB, un Producto Bruto Interno, menor que el Perú, ¿no? Entonces, supuestamente económicamente estamos mejor que ellos, ¿por qué nos va tan mal en tuberculosis, ¿no? Y entonces se vieron muchas cosas sumamente interesantes, que jamás hubiéramos podido llegar a detectar solamente con el enfoque cuantitativo, ¿no? Entonces complementa muy bien el enfoque cuantitativo, el cualitativo, y entre los dos verdaderamente se puede llegar a una visión mucho más completa de los fenómenos. Entonces, sobre lo que les decía del tema de la tuberculosis, se comenzaron a hacer estudios cualitativos, ¿no? Para ver por qué nosotros estamos tan mal en el tema de la tuberculosis y se llega a veces a ideas que jamás hubiéramos pensado, ¿no? Se le hace una entrevista a alguna persona afectada por TBC y nos dice, ¿por qué usted no está yendo a cumplir su terapia contra la TBC? Y de repente esta persona nos dice, es que yo verdaderamente tengo un problema con la justicia, yo tengo un problema con la justicia y tengo miedo de que me atrapen, tengo miedo de que ser capturado. Yo no me quiero acercar a ninguna posta porque me han dicho a un amigo así, me han dateado de que lo han cañado porque ha ido a una posta de salud y allí para su tratamiento de la TB y en vez de la enfermera estaba ahí la policía.
Entonces, yo tengo mucho miedo a que me pase eso. Entonces, eso jamás en ninguna encuesta cuantitativa nosotros podríamos llegar a tener esa información, ¿no? Pero es una información bastante valiosa, ¿no? Que de repente personas que tenían problemas con la justicia no se acercaban a los centros de salud por temor. O de repente otra persona nos dice, ¿y por qué usted no se acerca a hacerse la prueba de esputo y saber si tiene o no tiene TBC? Y de repente esta persona contestaba, no, yo soy transportista, ¿no? Y yo realizo en Lima Metropolitana como 8 vueltas durante todo el día y trabajo como 10 horas diarias. Es más o menos lo que trabajo. Y cuando yo termino, ya agotado, eso de las 6 de la tarde, ninguna posta está abierta, ninguna posta está abierta. Y me dicen que esa prueba de esputo solamente se hace de día, solamente se hace el primer esputo de la mañana. Entonces, yo he intentado, nunca he encontrado ninguna posta abierta, solamente en los hospitales. Y entonces, viendo esa problemática, uno podría implementar algunos centros que funcionen mañana y noche, ¿no? Como sí existen en Lima, centros que atienden a esta población y funcionan en distintos horarios, ¿no? Y tienen bastante tolerancia, sobre todo con la primera muestra de esputo, ¿no? Que se sabe que no necesariamente tiene que ser en las mejores condiciones para poder aportar al diagnóstico. Y de repente preguntamos a otra persona, ¿no? Con otro estudio cualitativo, señora, ¿y usted por qué no va a hacerse tratar de la TBC si usted ha sido contagiada? Hay otro familiar con TBC en la casa y de repente esta persona nos dice, ¿no? Me gustaría hacerme tratar, pero me obligan a que mi tratamiento sea en la posta más cercana a mi casa. Por ley me han dicho que tiene que ser en la posta más cercana a mi casa y yo justo vivo, tengo mi bodega frente a la posta de salud, justo tengo mi bodega frente a la posta de salud y una vez he ido ahí a la posta de salud y he visto que estaban en unos recipientes de plástico, en unos binder bastante grandes, en unos recipientes de plástico estaba el tratamiento de cada paciente con un cartel en papel que decía su nombre completo con letras bien grandes, ¿no? Y entonces ahí me he dado cuenta que también otra persona del barrio también tiene y ahí colocan entonces el nombre de la persona y cualquiera lo puede ver y eso me daría mucha vergüenza y me traería muchos problemas, ¿no? Y entonces por eso tengo miedo de hacerme tratar, ¿no? Y como ustedes ven, entonces esta información jamás es completamente imposible de que un estudio cuantitativo con preguntas A, B, C, D, E nos llegue a dar este tipo de respuestas, ¿no? Entonces por eso es que ambos tipos de informaciones se complementan muy bien, ¿no? Se complementan muy bien. Y cuando yo digo complemento es porque nosotros tenemos, si queremos utilizar ambas fases, se utiliza una fase cualitativa y una fase cuantitativa. Y aquí la palabra clave es juntos, pero no revueltos, juntos, pero no revueltos. Entonces, en el estudio mixto tiene una fase cualitativa, tiene una fase cuantitativa, el orden es importante, puede ser primero la cualitativa, luego la cuantitativa, o puede ser primero la cuantitativa, luego la cualitativa, o en paralelo, ¿no? Por un lado está yendo el focus group y por otro lado está yendo la encuesta con preguntas de respuestas múltiples, ¿no? Para marcar. Pero nunca, nunca se combina, nunca se combina al grupo focal. En el grupo focal yo no saco armónica, yo no saco media geométrica, yo no saco aquí prueba de chi cuadrado, T de student, no, yo no saco nada de eso en los grupos focales, ¿no? No se mezclan las técnicas, cada uno tiene su propia forma de hacer y entonces yo puedo tener una fase cualitativa y una fase cuantitativa. Por ahora es así, por ahora la ciencia no está mezclando, no está aceptando que se mezcle, pero dicen que a futuro sí podría haber intentos, ¿no? Pero yo creo que esos intentos de mezclar mucho el enfoque cualitativo y el cuantitativo en una misma fase, dentro de la misma fase, yo creo que va a traer el caos, ¿no? Pero es bueno que ustedes sepan que de repente a futuro puede haber algunos intentos bastante creativos, así que pase, que parezcan casi cocina fusión, pero que puede terminar en confusión, ¿no? Entonces, en algún momento podría ser, pero lo que nosotros vamos a aprender todavía es que lo más correcto es que cada fase vaya por separado, se complementan muy bien cuando están, ¿no? El mixto entonces puede tener su fase cualitativa y su fase cuantitativa. ¿Cómo podría ser, no? De repente yo quiero hacer primero un estudio cualitativo y luego un estudio cuantitativo, ¿no? Entonces yo de repente podría hacer un estudio para poder ver las opiniones sobre los docentes de un determinado curso, ¿no? Los docentes de un determinado curso de ética y ver qué opinan sobre las opiniones de los alumnos, ¿no? Y entonces yo hago entrevistas a profundidad con docentes de curso de ética para ver qué piensan ellos de cómo se desenvuelven los alumnos, qué dudas tienen, qué preocupaciones tienen los alumnos, entonces sobre el desarrollo de la ética, ¿no? Y entonces luego, con los conocimientos que yo he tenido de estas entrevistas a profundidad, grabándoles a los docentes,
en un grupo pequeño, yo hago una encuesta para estudiantes de medicina, ¿no? Sobre nuevos retos de la bioética o nuevas cuestiones en las que podría aparecer dudas, ¿no? En aspectos éticos, ¿no? O de repente yo puedo hacer un estudio que tenga primero una fase cuantitativa y luego cualitativa, ¿no? De repente yo quiero hacer un estudio sobre bullying, ¿no? Y entonces yo hago un estudio sobre bullying muy interesante a nivel de muchos colegios del país. Y luego yo detecto entonces con esta encuesta sobre bullying que existen tanto víctimas como existen también victimarios, ¿no? O los famosos bullies, ¿no? Los abusadores, ¿no? Y entonces yo veo que la gran mayoría de estudios siempre se han centrado en la víctima, ¿no? Y digo, y si yo veo la otra perspectiva, la perspectiva de los niños que son los golpeadores, de las niñas que son las que ofenden por internet a sus compañeras y las acosan, entonces yo podría ver la perspectiva del acosador, ¿no? Entonces en el primer barrido yo veo con mi encuesta cuantitativa y utilizo las herramientas de bullying para ver cuántos niños podrían ser víctimas o victimarios en el caso del bullying y luego yo saco solamente a los bullies, a los agresivos y luego a ellos yo les hago una entrevista a profundidad y yo utilizo herramientas cualitativas y verdaderamente se enriquece bastante el aprendizaje del tema. Una cosa muy curiosa es que existen algunos software que a ustedes vale la pena que vayan conociendo que son solamente para la parte cualitativa, que son como En Vivo, Atlas T y otros que son para la parte cuantitativa que ustedes ya conocen de memoria, ¿no? Y de repente son bastante diestros en el manejo de muchos software como puede ser Stata, SPS, R y muchos otros, ¿no? Que sirven para la parte cuantitativa, que sirven para la parte cuantitativa. Naturalmente hay cosas que solamente se podrían estudiar de fase cualitativa o solamente de fase cuantitativa, ¿no? Por ejemplo, eh, si yo quisiera estudiar calidad de los informes de mamografía de un hospital de Abancay en el Perú, de un hospital de la Sierra Sur, la calidad de los informes de mamografía. ¿Este estudio va a ser cualitativo o cuantitativo? Respondan ustedes, cuali o cuanti en la barra del chat. Este estudio sería quali, cuanti, puede ser mixto, ustedes dirán. No, sean bastante cuidadosos. Cualitativo no significa cualidad, no significa calidad, sino significa el esquema, cómo yo en mi mente voy a poder manipular la data, ¿no? Cómo yo me voy a acercar a la información. Y esto tiene que quedar bastante claro. Aquí ha habido un error de su parte, ¿no? De usted, en el lado de ustedes. Cuando yo digo calidad, no significa de que esté relacionado con la palabra cualitativo, ¿no? Entonces, yo tengo que ver cómo se van a manejar los datos. ¿Se van a manejar de manera estadística o se van a manejar en base a opiniones, a grabaciones de lo que digan las personas? Entonces les doy otra oportunidad. El mismo estudio, así va a venir el examen. El examen no va a venir solamente con memorización de términos teóricos, ¿no? Porque eso es muy fácil de hacer con inteligencia artificial, ¿no? Sino que verdaderamente, así como se presentan casos clínicos, ustedes van a tener casos de investigación en todas las preguntas. Todas las preguntas van a ser ejemplos de investigación de proyectos y ustedes van a decir entonces cuáles son las categorías que están presentes, cuál es la metodología que se ha utilizado. eh, entonces, ¿cómo yo voy a manejar los datos de un estudio de calidad de informes de mamografía? La mamografía es ese estudio, ¿no? De radiología que comienza a detectar, ¿no? Lesiones premalignas y malignas en la mama, ¿no? Entonces es imposible de que yo pueda hacer un estudio de esa manera en el que yo tenga opiniones, ¿no? No, 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 no es así. Calidad, lo bueno y lo malo. Es más, si alguien quiere entender por calidad lo bueno y lo malo de un informe de mamografía, así como ustedes ven los informes de ecografía, los informes de tomografía, lo bueno, lo malo de un informe, jamás yo lo voy a sacar de las opiniones de alguien, ¿no? Es algo netamente objetivo, es algo que yo lo voy a analizar probablemente con SPSS, con Stata. Yo voy a sacar promedios, yo puedo sacar distintos tipos de asociaciones numéricas, ¿no? Puedo utilizar
hacer pruebas de hipótesis, ¿no? Entonces yo voy a utilizar estadística. Entonces estas son dos formas de hacer ciencia, ¿no? Dos formas de hacer ciencia bastante diferentes, ¿no? O sea, cualitativo, ustedes no lo tomen, o sea, por cómo suena la palabra, ¿no? Sino por cómo se manejan los datos, cómo se manejan los datos. Entonces yo creo que ahí sí queda un poco más claro, ¿no? Yo creo que ahí sí queda un poco más claro. Entonces, un estudio en radiología en ningún momento le va a pedir su opinión ni a la paciente. Para un estudio de calidad de la mamografía no le va a pedir necesariamente su opinión a la paciente ni al médico, ¿no? Sino va a ver cómo se ha llenado el informe, porque no dice tampoco, para que ustedes se puedan confundir, no dice calidad en la toma, calidad en el modo de atender a la paciente, en el modo de entregar la información, de explicarle, ¿no? No habría lugar a dudas, verdaderamente no habría ningún motivo para equivocarse. Me parece que verdaderamente se han resbalado con esa pregunta, se han resbalado con esa pregunta. Calidad de los informes de mamografía de un hospital solamente se va a poder estudiar de manera cuantitativa, solamente se va a poder estudiar de manera cuantitativa. Y entonces ahora yo les pongo otro ejemplo, ¿no? Percepciones y temores de residentes de radiología ante el posible ingreso de la inteligencia artificial. Puede estudiarse como cualitativo. Ustedes dirán, percepciones y temores de residentes de radiología ante el posible ingreso de la inteligencia artificial, ¿no? Que dicen que la inteligencia artificial puede hacer las cosas más rápido y mejor y de repente reducir el número de trabajo y de puestos de trabajo para los radiólogos, ¿no? Que vendría a ser la especialidad más afectada definitivamente por la inteligencia artificial. Entonces, ¿puede estudiarse esto bajo el enfoque cualitativo? ¿Puedo hacer yo un estudio cualitativo de esto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, lo más seguro es que va a ser cualitativo, lo más seguro es que va a ser cualitativo. Yo podría hacer una encuesta, también una encuesta como la que ustedes están acostumbrados a hacer, pero sí se puede estudiar de manera cualitativa. Yo puedo entrevistar, ¿no? A un residente, una residente de radiología y preguntarle verdaderamente cuáles son sus temores y grabarle, ¿no? Y grabarle y dejar que se exprese de manera libre, que diga, sí, yo tengo miedo de que esto me pase, pienso que no me voy a poder adaptar a esa nueva tecnología tan rápido o todo el tiempo. De repente ahora que tengo 30 años me puedo adaptar a esa tecnología, pero ¿qué va a pasar cuando tenga 60? ¿Tendré la misma velocidad para adaptarme a las nuevas tecnologías que saldrán? Entonces, verdaderamente es muy interesante todo los retos que nos trae la inteligencia artificial. La amenaza es real. Lo que dice la gran mayoría de personas que ven esto, dicen que verdaderamente se van a reducir algunos puestos de trabajo, ¿no? Hay profesiones que actualmente no existen, por ejemplo, la de agente de viajes online, la persona que ayudaba a otros a poder sacar sus vuelos, a poder hacer sus conexiones de vuelos, es rarísimo, ¿no? Es rarísimo que verdaderamente existan personas que se dedican solamente a eso, ¿no? Entonces, una profesión sí puede desaparecer, verdaderamente hay profesiones que pueden desaparecer, ¿no? Como el ser herrero, ¿no? Entonces, verdaderamente la amenaza es real y se puede reducir pero, la cantidad de puestos de trabajo, se dice, pero también las oportunidades son múltiples, ¿no? No es que todo tenga un aspecto negativo para el trabajador, definitivamente hay muchas oportunidades, nuevas formas de hacer las cosas más rápido, más fácil también, pero con el reto de tener que adaptarse, ¿no? Con el reto de tener que adaptarse. El mixto puede ser, ¿cuál? Entonces escribo las formas en las que puede ser el mixto. El mixto puede ser le dicen como jerga, pero así también está en la literatura quali quanti, quanti quali también le dicen, o sea, primero, cuando dicen quali quanti, primero es la fase cualitativa, luego la cuantitativa. Quanti quali le dicen cuando primero es la cuantitativa y luego es la cualitativa. A veces se utiliza toda la palabra completa o también le pueden decir en paralelo, ¿no? Cuando las dos fases, cada una va corriendo por su lado al mismo tiempo, ¿no? Entonces, esta sería la primera pregunta que vamos a hacer para todos los estudios. Y me gustaría que ustedes, así con toda sinceridad, me digan sus estudios, cómo van a ser, bajo qué enfoque van a ser. Cada uno me dirá entonces a través de la barra del chat, el estudio que ustedes quieren hacer va a ser de enfoque cualitativo o cuantitativo. Coloquen ustedes quali o cuanti. ¿Cuál va a ser el enfoque de sus estudios, de los estudios de tesis que ustedes quieren sacar? Sigan respondiendo todos, sigan respondiendo.
Si quieren hacer cuantitativo, no tiene nada de malo, está muy bien. Si tienen un poco más de práctica en la parte cuantitativa, excelente, no tiene nada de malo. Muy bien, seguimos adelante. Ahora los tipos de estudio, ¿no? Los tipos de estudio. En los tipos de estudio vamos a hacer una explicación y ahí va a terminar nuestra clase por el día de hoy. Aquí hay bastantes cosas que explicar. Les había dicho que alguna vez algunos alumnos tenían la duda, ¿no? ¿Mi estudio será experimental o será prospectivo? O dudo si de repente no es lo experimental ni prospectivo, sino que solamente es longitudinal. O de repente no es ninguno de esos tres, sino que más bien es analítico. Y un estudio sin ningún problema puede ser experimental y a la vez también es prospectivo, también es longitudinal, también es analítico, no tiene ningún problema. Todo depende de la clasificación. Será experimental por una clasificación, prospectivo en otra clasificación, longitudinal en otra clasificación, analítico en otra clasificación, ¿no? Entonces, ya, pero todo esto dentro del enfoque cuantitativo. Si ya hemos respondido como cuantitativo la primera respuesta, así como ustedes han respondido que sus estudios van a ser cuantitativos, entonces conviene responder estas cuatro preguntas más. Entonces, lo único que yo quiero para la parte de metodología, lo único que a mí me interesa en la parte de metodología, si bien es muy bueno que coloquen si su investigación va a ser básica, aplicada, método inductivo, método deductivo, que aprovecho para preguntárselos aquí en esta parte es por si acaso, si es que hubiera alguna duda. Por ejemplo, cuando dicen método inductivo o deductivo, ¿cuál método creen ustedes que utilizamos más en las tesis de medicina, el inductivo o el deductivo? En medicina, en la medicina que nosotros practicamos, ¿utilizamos más el inductivo o el deductivo? ¿Qué dicen ustedes? Respondan en la barra de chat. Para las tesis que ustedes van a utilizar, ¿van a ser más inductivas o deductivas? Pueden responder con I o con D, inductivo o deductivo. Inductivo o deductivo, la mayoría de tesis que ustedes van a utilizar. Sigan respondiendo, sigan respondiendo. Lo que nosotros utilizamos en medicina, lo que nosotros utilizamos en medicina viene a ser más un método deductivo. Nosotros tenemos ya normas generales de cómo se trata alguna determinada enfermedad, reglas generales, y luego vamos viendo reglas específicas, ¿no? O sea, yo ya sé cómo se tratan las fracturas en general, y luego yo veo cómo se tratan las fracturas en los niños, luego yo veo cómo se tratan las fracturas en los neonatos. Entonces yo voy viendo, ¿no? Voy de lo general, de cómo se tratan las fracturas de lo grande a lo pequeñito, ¿no? A lo pequeñito. Entonces, el deductivo parte de lo general y se va a lo específico. Y el inductivo es lo contrario, parte de lo específico y va intentando generar una idea general, una regla que se cumpla para todos, ¿no? Una regla que se cumpla para todos. Eso sobre todo es bien característico de las ciencias básicas, ¿no? De las ciencias básicas, la física, la química, la matemática, ¿no? La física, la química y la matemática sobre todo utilizan mucho método inductivo, ¿no? Intentan generar normas, fórmulas que antes no habían, ¿no? Entonces nosotros verdaderamente no utilizamos mucho el método inductivo, muy poco lo utilizamos el método inductivo. Lo que sí nosotros utilizamos más es el método deductivo, ¿no? Una mnemotecnia que no falla mucho, la escribo en la barra del chat, deductivo parte de lo general, inductivo, el punto de partida es lo más interesante aquí, de lo específico. Y una mnemotecnia que ustedes pueden utilizar, ¿no? El deductivo parte de lo general y se va a lo específico. El inductivo parte de lo específico y se va a lo general. Ah, claro, un ejemplo de investigación inductiva podría ser un ejemplo en el que busque generar un modelo matemático que sirva la generación de modelos, ¿no? La generación de modelos en general, porque busca generar fórmulas, ¿no? Eso ustedes no lo van a hacer a nivel de pregrado, ¿no? Los modelamientos matemáticos y los modelamientos epidemiológicos no se hacen a nivel de pregrado. Y para terminar con esa mnemotecnia, para que nunca olviden cuándo es deductivo y cuándo es inductivo, deductivo parte de lo general, inductivo parte de lo específico, pero algunos podrán decir vocal, consonante con consonante, la D con la G. La I con la E, vocal con vocal, consonante con consonante, para ver cuál es el punto de partida, de donde nosotros estamos partiendo. Si les sirve, excelente, excelente. Entonces, eso solamente para que no quede en el aire esto de inductivo y deductivo por una pregunta que me llegó al interno.
Muy bien, y volvamos entonces a los tipos de estudio. Entonces hay estas cuatro clasificaciones y con estas cuatro clasificaciones son como cuatro preguntas que yo les haría, ¿no? ¿Su investigación va a ser observacional o experimental? Primera pregunta. ¿Su investigación va a ser retrospectiva o prospectiva? Segunda pregunta. Tercera, ¿será transversal o longitudinal? ¿Será descriptiva o analítica? Cuarta pregunta. Y naturalmente antes han tenido que responder una pregunta adicional que es enfoque cuantitativo o enfoque cualitativo. Y lo más seguro es que todos van a responder que en el caso de ustedes es enfoque cuantitativo, ¿no? Es enfoque cuantitativo para el caso de ustedes. Si yo les coloco ejemplos que tengan que ver solamente con lo cualitativo, esto de aquí ya no se cumpliría para ellos, ¿no? Solamente se cumple para el enfoque cuantitativo, solamente para el enfoque cuantitativo. Y entonces, si yo tengo estas cuatro preguntas y para cada una de estas preguntas yo tengo dos respuestas, me gustaría que ustedes, estudiantes de Universidad Nacional, me digan cuántos, en teoría, cuántos diseños yo podría tener, cuántas combinaciones yo podría tener de diseños en teoría, si tengo estas cuatro preguntas y cada una tiene como dos respuestas, en teoría, ¿cuántos diseños podría haber? ¿Cuántos diseños básicos? Es bastante fácil. ¿Quién nos responderá? Va por el camino correcto, Melina. Ha cometido un pequeño error. Excelente, Giancarlo, esa es la respuesta. En teoría debería haber 16, ¿no? 2 por 2 por 2 por 2, 2 a la cuarta, 16, ¿no? Entonces, esa sería en teoría lo que debería haber, pero no todas las combinaciones son posibles, no todas las combinaciones son posibles. Por ejemplo, los experimentales eso es una norma, todos los experimentos son prospectivos. No hay un experimento que retroceda en el pasado, no hay un experimento que retroceda en el pasado, todos los experimentos son prospectivos. Todos los experimentos son longitudinales, todos los experimentos buscan un antes y un después, un antes y un después, como cualquier experimento de laboratorio, ¿no? Le inyecto una solución con un relajante muscular con succinilcolina a un conejo. Entonces, yo voy a ver cómo estaba antes y cómo estaba después. Entonces, eso implica un seguimiento en el tiempo, ¿no? Entonces tiene que ser longitudinal, obligatoriamente. Experimental es siempre prospectivo, siempre longitudinal y siempre es analítico. Siempre se comparan variables, ¿no? Las variables en este caso, por ejemplo, de un experimento de colocarle una inyección de un relajante muscular al conejo serán pues cómo estaba a nivel del estado pre y post el conejo, ¿no? Con y sin la inyección a nivel de distintas variables, ¿no? Variables como podría ser los reflejos del conejo, el tono muscular del conejo y muchas otras, ¿no? Pero siempre hay relación entre las variables, ¿no? Por analítico nosotros vamos a entender relación entre las variables, ¿no? Entonces vamos paso a paso. Primero, según la intervención del investigador, ¿cuándo vamos a decir que un estudio es con intervención? ¿Cuándo es con intervención? Cuando el investigador coloca la intervención y la intervención es una intervención de investigación, de investigación. Nosotros nos vamos a acostumbrar a utilizar este término de investigación para muchas cosas. Cuando hablo de una pregunta, será una pregunta de investigación, una pregunta de investigación. El objetivo que yo voy a colocar en mi tesis va a ser un objetivo de investigación. No me va a importar objetivos personales, objetivos sociales, eso no me va a importar, no solamente los objetivos de investigación. Cuando yo dé recomendaciones en mi trabajo de tesis, van a ser recomendaciones de investigación. Yo no debo colocar en mi trabajo de tesis recomendaciones que digan, recomiendo de que mejore la calidad de la historia clínica en tal institución. Eso verdaderamente no es una recomendación de investigación, ¿no? Entonces, todo tiene que ser de investigación. Entonces, aquí, según la intervención, tiene que ser una intervención de investigación, una intervención de investigación donde el investigador diga, estas personas entran a este grupo, estas personas entran a este otro grupo, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso van a ser los estudios observacionales cuando no tienen intervención, solamente miro, solamente soy testigo, o van a ser experimentales cuando sí hay una intervención, sí hay una intervención y entonces yo verdaderamente estoy colocando un grupo que tiene esta intervención, otro grupo que no tiene esta intervención y yo decido como investigador quiénes entran a un grupo, quiénes no entran a otro grupo, lo puedo dejar al sorteo también, pero yo estoy colocando esto específicamente con motivo de mi investigación. Y ahora yo les hago una pregunta y ustedes van a ver en cuál de las dos categorías va a estar, si va a ser observacional o va a ser experimental. Características quirúrgicas de la COLELAP en mujeres en Hospital Regional 2026.
Observacional para un estudiante de medicina que está haciendo su tesis allí, ¿será observacional o será experimental? Observacional o experimental. O E. Respondan todos, así va a ser el examen. Observacional o experimental. Solamente va a ser observacional, solamente va a ser observacional. Pero alguno me dirá, pero esa es una intervención quirúrgica, pero no es una intervención de investigación, no es una intervención de investigación. Lo que yo estoy haciendo en las personas es solamente parte de su tratamiento, es parte del tratamiento que siempre llevan ellas, ¿no? Ellas se tienen que operar de la vesícula de manera laparoscópica, entonces simplemente estoy yo como un testigo, como un observador, como un mirón ahí viendo qué cosas se hacen, ¿no? Qué cosas se hace, qué cosas no se hacen. Les coloco otro ejemplo. Comparación de los resultados de usar impétigo o de usar ácido fusídico o mupirocina en el impétigo infantil. Y ustedes me dicen, observacional o experimental, en un hospital pediátrico. Año 2024, por así decirlo. Observacional o experimental. Esta es muy importante, así va a venir en el examen, así va a venir. Comparación de los resultados de haber utilizado, esto lo tengo que editar, haber utilizado. Sigan respondiendo. El impétigo es esa infección de la piel, ¿no? Generalmente por estafilococos, ¿no? Entonces, a veces utilizarán algunos pediatras ácido fusídico, otros utilizarán mupirocina, ¿no? Entonces, ¿eso va a ser experimental o va a ser observacional? Piénsenlo bien, sigan respondiendo, me interesa que todos respondan. Entonces yo ingreso al hospital, reviso las historias clínicas de los niños, a algunos le dieron ácido fusídico, a otros le dieron mupirocina para su infección llamada impétigo, será experimental o observacional. Esta intervención que algunos podrían decir que es el tratamiento con un antibiótico, ya sea ácido fusídico o mupirocina, no fue para investigar, no fue para investigar, solamente es dos tratamientos que yo estoy viendo y simplemente se están comparando, ¿no? Se están comparando simplemente uno utilizó uno, otro utilizó otro, y allí verdaderamente, yo solamente estoy mirando, ¿no? Solamente estoy mirando. No es que yo he decidido, este va a entrar al grupo de ácido fusídico, este va a entrar al grupo de mupirocina, ¿no? No se hizo así, no se sorteó quienes ingresan. Entonces, solamente es observacional, solamente es observacional. Última pregunta para poder hacer lo mejor. Efecto del uso de cronosumab en la progresión del Alzheimer, un ensayo controlado, fase 2. ¿Qué dicen ustedes? Un poco más difícil. ¿Con intervención o sin intervención? Observacional o experimental. Por si acaso, a los que solamente es observacional, le podemos decir sin intervención, ¿no? Naturalmente. Y el sinónimo para experimental será con intervención, ¿no? Con intervención. Sí, ahí está muy claro, ¿no? Ahí está muy claro que la intervención que se hace es solamente de investigación, solamente de investigación. Muy bien, ahora, según la planificación de la toma de datos, también muy interesante, ¿no? Entonces, todo depende de en qué momento yo he tomado los datos, si los datos estaban listos o yo los saqué, ¿no? Si los datos ya los sacó otra persona por mí, si los datos ya los ha sacado otra persona por mí, ya están los registros allí, retrospectivo con R de que ya existen registros, de que ya se registró, y prospectivo cuando todavía no se ha hecho, se va a hacer con motivo de la investigación, y nuevamente todo surge con motivo de la investigación. Si los datos se sacaron por otro motivo, será retrospectivo. Si los datos se sacan específicamente para una investigación, será prospectivo. Entonces yo les digo el siguiente estudio, ¿no?
Prevalencia de casos de tosferina en la región Lambayeque. Prevalencia de casos de tosferina en la región Lambayeque. Retrospectivo o prospectivo. ¿Una R o una P? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Si los datos yo los saco con motivo solamente de mi investigación, solo para mi investigación, será prospectivo. Y si los datos ya otra persona los ha sacado, se han sacado para otro motivo que no es investigación, entonces es retrospectivo. En este caso es información epidemiológica, que lo más seguro, lo más seguro, lo más seguro es que estos casos se vienen monitorizando, ¿no? Se viene haciendo vigilancia epidemiológica y entonces este estudio probablemente va a ser retrospectivo, lo más seguro. No vamos a salir a buscar los casos de tosferina, no, no vamos a salir a buscar los casos de tosferina. Les coloco otro ejemplo, calidad de vida. Calidad de vida del paciente usando warfarina en salud Cañete. Calidad de vida del paciente utilizando warfarina en salud de Cañete. Retrospectivo o prospectivo, ¿qué dicen ustedes? Retrospectivo o prospectivo. Y noten ustedes que todavía no hemos colocado los años, no siempre colocamos los años, pero ustedes ya se van dando cuenta, ¿no? Ya se van dando cuenta si será prospectivo o retrospectivo. Este estudio va a ser prospectivo, también yo me puedo dar cuenta porque estos datos no los va a sacar otra persona, no los van a sacar por otro motivo que no sea investigación, porque a estos pacientes, ustedes han visto los pacientes que utilizan warfarina, no les miden su calidad de vida, no, es un cuestionario relativamente grande, ¿no? Entonces, como parte de su atención, no les miden calidad de vida. Entonces, si se mide calidad de vida, de seguro que va a ser con motivo de investigación, de seguro lo va a hacer un investigador. Entonces, esto no está ya desarrollado, no lo han sacado, con toda seguridad que todavía no lo han hecho y entonces otra persona va a tener que hacer lo que es el investigador, ¿no? Y entonces, como lo tiene que hacer el investigador, el estudio va a ser prospectivo, el estudio va a ser prospectivo. Entonces, no se dejen guiar solamente por el año, ¿no? Y ahorita les coloco un ejemplo al respecto. Características de los partogramas año 2027. ¿Les parece que es más retrospectivo o les parece que es más prospectivo? ¿Qué dicen ustedes? No es solamente ver la fecha, por algo yo les digo, eso de decir retrospectivo, pasado, prospectivo, futuro, pocas veces se cumple, no es verdaderamente un buen concepto, ¿no? Los mejores conceptos son los conceptos que siempre se cumplen, ¿no? Entonces, si ustedes tienen un concepto, una noción de algo y ven que casi nunca se cumple, que hay muchas excepciones, entonces probablemente tienen que reformular ese concepto, ¿no? Por eso es que retrospectivo es cuando ya los registros han sido tomados o se toman para otra cosa. O sea, ya existe el registro. El prospectivo cuando el registro se va a hacer solamente con motivo de la investigación. Entonces, esta información de los partogramas, lo más seguro es que se va a hacer por un motivo que no va a ser investigación, ¿no? Lo más seguro es que esto se va a generar por un motivo que no es investigación. Podría intentarse hacer un estudio prospectivo ¿cuándo sería prospectivo un estudio? Si yo soy un residente de ginecobstetricia y yo me encargo de rellenar los partogramas de la mejor manera posible, pensando de que cada partograma me va a servir para investigación. Cada partograma, yo, aparte de la atención de salud que le están brindando a la paciente, yo me encargo de rellenar el partograma y yo estoy 100% convencido de que estoy colocando todos mis esfuerzos para hacer este partograma con motivo de investigación, orientado a la investigación.
y lo estoy haciendo del mejor modo posible. Entonces yo durante todo el 2027 me dedico a hacer estos partogramas. Pero si yo al final, el 31 de diciembre del 2027, utilizo la información ya de las historias clínicas, entonces es retrospectivo. Entonces, en general, depende, este último estudio que yo les he colocado, características de los partogramas año 2027, depende. Si yo utilizo las historias clínicas como información, si yo utilizo las historias clínicas y lo escribo por la importancia que tiene, u otro registro ya tomado, o sea, que un registro que ya existe, retrospectivo, o sea, si el registro ya existe, el registro ya se ha sacado para otra cosa que no es investigación, si yo utilizo para ese último estudio que les he colocado como ejemplo, una información que ya existe, que se sacó para otra cosa, entonces es retrospectivo, retrospectivo. Yo utilizo historias clínicas. Entonces, en general, cuando ustedes tienen un estudio que va a utilizar historias clínicas, obligatoriamente es retrospectivo. Si utiliza un material de las historias clínicas, es retrospectivo. Características de la ecografía de páncreas de los últimos 5 años. Ah, ya, utiliza los informes de ecografía que ya se han tomado. Entonces es retrospectivo, es algo que ya se hizo, alguien ya lo sacó, ¿no? Y entonces en el retrospectivo, y yo les pregunto, ¿cuál es mejor, retrospectivo o prospectivo? Así como hemos estado preguntándonos hasta ahora, ¿cuál es mejor, retrospectivo o prospectivo? ¿Qué dicen ustedes? Respondan, respondan todos, ¿cuál es mejor, retrospectivo o prospectivo? Respondan, respondan. Aquí sí hay un ganador, aquí sí hay un ganador. Prospectivo siempre es mejor, prospectivo siempre es mejor, porque el prospectivo está hecho específicamente para la investigación, ¿no? Específicamente una persona se sentó y dijo, esta información yo no la voy a sacar de historias clínicas. Se va a presentar cada paciente y yo le voy a hacer una ficha epidemiológica, una ficha específicamente para sus datos. Imaginemos un estudio de ACVs, de ictus, de lo que entre comillas se llama a veces derrame cerebral, ¿no? Muy mal dicho, ¿no? Los ictus, los ACVs, los stroke, y entonces alguien quiere estudiarlo de manera prospectiva y es residente en neurología. Entonces, cada paciente que llega le hace una evaluación y rellena un formulario solamente para investigación. Y la historia clínica, muy aparte, otras personas la van llenando, ¿no? Van llenando la historia clínica. Nosotros sabemos que las historias clínicas, ¿qué creen ustedes? ¿Pueden tener errores? ¿Pueden tener errores las historias clínicas? ¿Creen que podría haber ese rumor malintencionado que a veces dicen que algunas personas se inventan las funciones vitales? ¿Creen ustedes que es verdad o es una mentira? ¿Es solamente una leyenda urbana? ¿Creen ustedes que alguien sería así tan, tan avesado, tan terrible de inventarse las funciones vitales de los pacientes, de rellenar así por rellenar solamente las funciones vitales? ¿Creen que podría darse ese caso? ¿Qué dicen ustedes? ¿Podría darse? Sí, muchas veces ocurre, ¿no? Muchas veces ocurre. Entonces, la información retrospectiva definitivamente es de menor calidad que la prospectiva, es de menor calidad que la prospectiva. Prospectivo es mejor. Si ustedes pueden hacer un estudio prospectivo, tienen los recursos para hacerlo, háganlo, ¿no? Si no tienen los recursos, el tiempo se les acaba, ya tienen que graduarse, no hay problema, hagan retrospectivo. Pero siempre reconozcamos que prospectivo es mejor, prospectivo siempre es mejor. Y ahora, transversal y longitudinal, transversal y longitudinal. Transversal es lo que se mide una sola vez, longitudinal lo que se mide a partir de una segunda vez para adelante. Entonces la pregunta clave en transversal longitudinal es para que ustedes respondan, ¿tiene seguimiento o no tiene seguimiento? ¿Tiene seguimiento o no tiene seguimiento? ¿Tiene segunda visita o no tiene segunda visita? Les coloco un ejemplo, el ejemplo de sus compañeros. Evolución y recaída del pie equinovaro. ¿Qué dicen? ¿Transversal o longitudinal? ¿Qué dicen? Evolución y recaída del pie equinovaro en el Hospital Docente de Trujillo. T o L, T o L, respondan ustedes, T o L, T o L, transversal o longitudinal. ¿Cómo yo puedo ver si una persona está mejorando o empeorando? Ustedes cuando sean internos, ¿cómo se van a dar cuenta que un paciente está mejorando o empeorando? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué dirían ustedes? Volvamos a lo más básico, a lo más sencillo. ¿Cómo nos damos cuenta? Evolucionando, dice alguien, ¿no? Y haciendo un seguimiento, midiéndole una segunda vez
sus funciones vitales, ¿no? Le medí en la mañana y antes de irme nuevamente le mido, ¿no? Y voy viendo su progresión. Pero ¿qué estoy haciendo? Estoy midiendo siquiera en dos oportunidades para comparar, ¿no? Entonces, todos esos estudios que dicen evolución, seguimiento, sobrevida, entonces todos esos estudios son longitudinales y si se hace solamente una sola medida es transversal. Una sola medida es transversal. Ahora les coloco otro ejemplo. Frecuencia cardíaca basal en deportistas mujeres de la ciudad de Huaraz, medida como el promedio de dos medidas en reposo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Transversal o longitudinal? ¿Transversal o longitudinal? Frecuencia cardíaca basal. ¿Longitudinal o transversal? T o L, T o L, ustedes digan. Respondan todos, respondan todos. ¿Transversal o longitudinal? Destacan mucho en atletismo las personas que viven en altura, ¿no? Transversal o longitudinal, todos marquen una alternativa, el tiempo se ha acabado, todos marquen una alternativa, todos marquen algo, todos tienen que marcar. Transversal o longitudinal, T o L. Y ahora la pregunta de siempre, ¿no? La pregunta que siempre nos hacemos, ¿hay seguimiento o no hay seguimiento? Verdaderamente aquí no nos hablan de un seguimiento, solamente quiero conocer el basal, ¿no? ¿Cómo es cuando ellas están en reposo? Definitivamente el reposo va a ser igual, ¿no? Pero simplemente aquí se está haciendo algo que se hace muchas veces en investigación. A veces como puede haber pequeñas fallas al medir, para asegurarme, le mido dos veces y le saco un promedio. Pero ¿ha cambiado o no ha cambiado? ¿Cuántas visitas ha habido? ¿Cuántas visitas ha tenido esta persona? ¿Cuántas veces ha sido encuestadas? Una sola vez. Todo pasa en la misma visita. Todo está pasando en una sola misma visita, en la visita número uno. Y entonces no hay ningún seguimiento, no hay ningún seguimiento. Entonces no es longitudinal, no es longitudinal este estudio. Es solamente transversal porque no hay seguimiento. No hay una visita número dos. Todo se ha sacado en una sola visita. Todo se sacó en una sola visita. Es transversal. Entonces tengan bastante cuidado. Y ahora, descriptivo o analítico, lo que trae más dificultades. Descriptivo cuando cada variable va por su lado. Pueden ser muchas variables, puede haber una gran cantidad de variables, pero todas las variables solamente se evalúan cada una por su lado, cada una tiene sus propias estadísticas. La talla, el peso, nivel socioeconómico, religión, número de operaciones que tenga la persona, glicemia de la persona, todo una sola vez y yo no estoy relacionando las variables. Si yo no relaciono las variables, es descriptivo. Desde el momento que yo comienzo a armar parejitas, desde el momento que yo me comienzo a hacer la de Cupido y comienzo a decir, habrá relación entre la glucosa y la talla, habrá relación entre la religión y el estado civil, habrá relación entre el sexo y la estatura, entre muchas cosas, cualquier relación que ustedes vean. Desde el momento que comienzo a hacer relaciones, el estudio se convierte en analítico. Entonces le pregunto, los famosos estudios que tanto se preguntan ustedes, factores asociados a infección de herida quirúrgica, en amputación de pie diabético, factores asociados a infección de herida quirúrgica en amputación de pie diabético. ¿Será descriptivo o será analítico? D o A, descriptivo o analítico. Y con esto terminamos porque es muy importante para ustedes. Descriptivo o analítico. Si hay relación entre las variables, definitivamente es analítico. Si solamente las variables, cada una se describe una sola vez y no se buscan las relaciones entre las variables, sería solamente descriptivo. Pero basta que para una parejita, que yo arme una parejita, entonces ya estoy entrando en lo analítico. Entonces aquí también
era parecido a la pirámide, ¿no? Entonces, si yo llego a lo analítico, no importa que tenga un componente descriptivo, no importa que tenga un componente descriptivo. Si yo tengo una partecita, aunque sea que llega a lo analítico, si tiene algo que llega a lo analítico, el estudio se convierte en analítico, el nivel más alto a donde he podido llegar. Estos estudios son analíticos, la teoría nos dice que son analíticos. Y entonces ustedes deberían poderse graduar en realidad con estudios de factores asociados, ¿no? Y aquí me gustaría su comentario. Me parece que esta clase, por motivos de tiempo, de repente yo he tomado la delantera. Preguntas al respecto. Dejamos entonces 5 minutos para preguntas. Si pudieran levantar la mano, opiniones. ¿Alguien ha tenido alguna dificultad para graduarse con estudios de factores asociados? Verdaderamente no deberían tener dificultades, porque al estudiante de medicina de la gran mayoría de universidades les piden que hagan estudios de nivel analítico, que no se queden en lo descriptivo. Por ejemplo, si una estudiante de enfermería hace un estudio que diga prevalencia de o incidencia de ESAVIS, de eventos supuestamente atribuidos a la vacunación, un estudio, ¿no?, sobre las reacciones adversas que puede haber en alguna determinada vacunación. Incidencia de ESAVIS o de reacciones adversas con la vacuna triple viral en el Perú. Entonces, solamente se queda en lo descriptivo, solamente cuenta cuántas reacciones adversas ha habido a un determinado tipo de vacuna y no hace ninguna relación entre esa cantidad de efectos adversos con ninguna variable. En la gran mayoría de universidades no se le dice nada y me parece que es correcto, no tiene nada de malo. Su estudio, de hecho, que aporta bastante, es un estudio muy bueno, muy interesante. Pero al estudiante de medicina, como dicen, un gran poder viene con una gran responsabilidad. Entonces, tiene que llegar al nivel analítico, ¿no? Para poder practicar las relaciones entre las variables. Entonces, los estudios de factores asociados sí deberían considerarse analíticos, ¿no? Algunos dicen no, porque es tan sencillo, porque es ese solamente con una relación de chi cuadrado, no deberían considerarse analíticos, pero eso no dice verdaderamente la teoría, ¿no? La teoría simplemente dice, basta que se hagan relaciones entre las variables, debería considerarse analítico, no debería considerarse analítico. Y es lo que le deberíamos decir a un jurado, ¿no? O sea, yo he tomado el concepto de analítico como relación entre las variables y bajo ese concepto mi estudio entonces es de nivel analítico. Naturalmente, si ustedes quieren estar más seguros, le añaden o más tipos de análisis, algunas otras cosas para estar seguros de que los jurados están de acuerdo con lo que ustedes están desarrollando, ¿no? Pero no habría nada de malo en que ustedes hagan estudios descriptivos. Me gusta que la universidad me parece que no les pone ninguna restricción a que hagan estudios retrospectivos prospectivos, ¿no? Porque en algunas universidades les dicen, no, los estudiantes no pueden hacer estudios retrospectivos, como si los estudios retrospectivos no se pudieran hacer. De hecho, que los prospectivos son mejores, ¿no? Pero hay cosas que solamente se pueden estudiar de manera retrospectiva, ¿no? Por ejemplo, yo les digo, progresión de la enfermedad de Parkinson en pacientes quechua hablantes. Progresión de la enfermedad de Parkinson en pacientes quechohablantes. ¿Cómo se debería estudiar? ¿Cómo creen ustedes que debería estudiarse más? ¿De manera retrospectiva o prospectiva? ¿Cómo se podría estudiar? ¿Una R o una P? Estas son herramientas. Esta parte del curso debería a ustedes darles bastantes herramientas, ¿no? En vez de complicarles, en vez de decir es una de las partes más complicadas del curso, deberían ver que esta es una de las partes que más les sirve y que más les ayuda, ¿no? La intención es que las cosas sean más fáciles, no que las cosas sean difíciles. Ustedes están viendo entonces como un menú, como que estuvieran entrando a un buffet y que pudieran ver cuáles son las cosas que más les sirven, ¿no? Las cosas que verdaderamente les gustan más. Ustedes pueden escoger todas las herramientas que están disponibles aquí para poder hacer su estudio. Y su estudio puede ser observacional, puede ser a la vez retrospectivo, puede ser transversal, puede ser descriptivo, pero para el caso del estudiante de medicina se le sugiere que llegue a lo analítico, ¿no? Entonces, eso sería lo único que de repente nosotros deberíamos buscar siempre incluir, ¿no? En algún momento. Sí, este estudio que yo les coloqué sobre el Parkinson, solamente se debería estudiar de manera retrospectiva. Contestó correctamente su compañero Jaime de la Cruz Rodríguez, contestó correctamente. ¿Por qué? Porque la enfermedad de Parkinson avanza muy despacio, entonces la vida no me va a alcanzar, ¿no? La vida para poder ver esas manifestaciones va a ser muy difícil para poder ver el deterioro del paciente con Parkinson. Mejor lo hago de manera retrospectiva, ¿no? O lo hago en general de manera transversal también puede ser, pero hacer un seguimiento es sumamente complicado, ¿no? Hacer un seguimiento es sumamente complicado. Entonces hay algunas patologías que yo las voy a poder estudiar de manera retrospectiva. Imaginemos otro casito, ¿no? Una enfermedad rara, ¿no?
Naturalmente, las personas que cuentan con los recursos, o sea, si yo fuera la Sociedad Peruana de Neurología, entonces yo de repente podría estudiarlo de manera prospectiva, ¿no? Si yo dedicara toda mi vida a la neurología, al área de Parkinson, entonces yo sí podría estudiarlo de manera prospectiva, pero para la gran mayoría de personas es más fácil hacerlo de manera retrospectiva. Ahora, descripción de los casos de síndrome de Sheehan. ¿Cómo sería más fácil estudiar entonces esta patología? Descripción de los casos de síndrome de Sheehan en la ciudad de Chimbote. Síndrome de Sheehan es una isquemia, o sea, la falta de riego sanguíneo de la hipófisis durante el momento del parto, ¿no? En el momento del parto hay un sangrado masivo, una hemorragia masiva a nivel ginecológico y entonces se pierde tanta sangre que el cuerpo prioriza algunas cosas sí, otras cosas no, y entonces se deteriora la glándula hipófisis y ese deterioro es lamentablemente irreversible, ¿no? Entonces, ante el sangrado obstétrico, entonces se produce esta isquemia de la glándula hipófisis y genera algo terrible, ¿no? Y es una patología sobre todo de países en vías de desarrollo, ¿no? Países donde el parto se da en tan malas condiciones que no le pueden reponer fluidos o sangre a la mujer, ¿no? En el momento de su parto, ¿no? Y queda con panhipopituitarismo, ¿no? Queda con esta forma de panhipopituitarismo. Si alguien quiere hacer alguna vez una carta al editor, una serie de casos de este tema, sumamente interesante, ¿no? Y muy bien visto, ¿no? Entonces, estos casos de esta patología rara, ¿qué les conviene para poder estudiarlos? ¿De manera retrospectiva o prospectiva? ¿Qué dicen ustedes? ¿R o P? Para una enfermedad rara, para una enfermedad rara. ¿Qué dicen? ¿R o P? Definitivamente para una enfermedad rara, la vida no me va a alcanzar para poder tener suficientes casos de síndrome de Sheehan. Entonces, ¿qué voy a hacer? Revisaré historias clínicas. Entonces, por eso lo voy a hacer de manera retrospectiva, ¿no? Entonces, estas herramientas que por ahora solamente nosotros estamos dándoles unos alcances generales, yo quiero que ustedes las dominen y puedan responder sobre sus estudios de manera verbal en cualquier momento estas 5 preguntas. ¿El enfoque es cuantitativo o cualitativo? Y si la respuesta es cuantitativo, como ustedes respondieron el día de hoy, la siguiente pregunta será observacional o experimental, retrospectivo o prospectivo, transversal o longitudinal, descriptivo o analítico. Responden todas estas preguntas, estas 5 preguntas, además del enfoque que también está presente, cuanti o quali al inicio de esto. Y con esas 5 preguntas ustedes ya pueden decir que toda la parte metodológica, todo lo importante de metodología está cubierto. Y es lo que me gustaría para todos sus estudios, para todos los estudios que están haciendo. Naturalmente, esto lo vamos a ver al detalle. Esto es solamente un avance de lo que nosotros estamos haciendo. Me parece que he caído un poco en el spoiler de algo que les iba a preguntar, pero igualmente lo veremos en la siguiente clase. Igualmente lo veremos en la siguiente clase con algunas preguntas tipo ENAN, con algunas preguntas tipo ENAN, con el ENAN que se acerca, ¿no? Con el ENAN que se acerca. Muy bien, ¿alguna última pregunta? ¿Alguna última pregunta de ustedes? Y si no, las vemos más adelante. Si no, las vamos a ver más adelante.